En un mundo donde el dolor y la desesperación parecen ser parte del destino humano, existen historias que nos desafían a creer en lo imposible. Esta es una de esas historias, una que aún hoy se susurra con asombro en San Giovanni Rotondo. María Genai, una madre que ya había perdido toda esperanza, viajó con su hijo muerto en brazos hasta el convento del Padre Pío. Su historia es un testimonio de fe, valentía y el poder de la gracia divina. Acompáñenme en un relato que desafía todas las leyes de la naturaleza, donde un milagro rompió las barreras de la muerte misma. Sean bienvenidos a El alma del Padre Pío. Ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video, y que Dios te bendiga. María Genai vivía en una pequeña aldea italiana, rodeada por las montañas que se alzaban majestuosas ante el horizonte. Como cualquier madre, su amor por su hijo era infinito, y su vida giraba en torno a él. Sin embargo, esa felicidad se desmoronó cuando su pequeño fue diagnosticado con una enfermedad grave, incurable, que parecía devorar su vida a una velocidad aterradora. La desesperación se apoderó de su corazón, y todos los intentos de los médicos por salvarlo fueron en vano. A medida que los días pasaban, la pequeña luz de la vida de su hijo comenzaba a apagarse. María no tenía más respuestas. No sabía a quién recurrir. Había oído hablar de los milagros que ocurrían en San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío, con sus estigmas y su vida de sacrificio, había sanado a miles de personas. Tal vez, pensó, allí encontraría la salvación para su hijo. Así que, con una determinación que solo una madre puede comprender, decidió emprender un viaje hacia el convento del Padre Pío, en un último intento por salvar la vida de su pequeño. El viaje no fue fácil. María debía recorrer largos kilómetros, atravesando pueblos y caminos de montaña, luchando contra el cansancio, la tristeza y la incertidumbre. Cada día que pasaba, su corazón se llenaba más de desesperanza, y el sufrimiento de ver a su hijo consumirse lentamente la devoraba por dentro. No obstante, su fe en el Padre Pío no flaqueaba. Ella creía que si pudiera llegar hasta él podría hacer lo imposible por su hijo. Pero algo inesperado ocurrió en el trayecto. Durante el viaje, el niño, que ya se encontraba muy débil, falleció en los brazos de su madre. La tragedia se abate sobre ella en un instante. La vida de su hijo se desvaneció antes de llegar al destino que María había considerado su última esperanza. El dolor la invadió, pero aún así, algo dentro de ella no se rendía. No podía rendirse. Su amor por su hijo y su fe en el poder de Dios la impulsaban a seguir adelante. Con el corazón roto, María tomó una decisión que, a primera vista, podría parecer insensata, pero que para ella era la única salida posible. En un acto de valentía casi sobrehumana, colocó el cuerpo de su hijo en su maleta, tratando de ocultar la muerte, de llevarlo consigo, como si pudiera desafiar la naturaleza misma y pedir a Dios un milagro. María no había perdido toda esperanza, y mientras más se acercaba a San Giovanni Rotondo, más sentía que debía seguir adelante, por el bien de su hijo y por la fe que había puesto en el Padre Pío. Llegó a San Giovanni Rotondo con la maleta en la mano, con el peso de la tragedia sobre sus hombros, pero con una determinación inquebrantable en su corazón. La multitud que se agolpaba en el convento del Padre Pío era inmensa. Gente de todas partes del mundo llegaba con sus propios sufrimientos, con sus propios dolores, con sus propios milagros por pedir. María, como tantos otros, se unió a la larga cola que esperaba su turno para confesarse. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma no dejaba de luchar. En su maleta, el cuerpo de su hijo parecía ser el último vestigio de la esperanza que ella todavía sostenía. Y con cada paso que daba hacia el encuentro con el Padre Pío, sentía que el peso de ese pequeño cuerpo muerto era cada vez más ligero. Quizás, pensó, el Padre Pío podría hacer por él lo que la medicina no había podido hacer, devolverle la vida. Hijo mío, por favor te invito a que te suscribas para seguir compartiendo las enseñanzas sagradas y mejorar a la humanidad. Cuando finalmente llegó su turno, María entró ante el Padre Pío, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbordado de dolor. El santo, con su mirada profunda y serena,
la recibió con una paz que contrastaba con el sufrimiento evidente de la madre. María, con la voz entrecortada, comenzó a hablarle, a explicarle lo que había ocurrido, a pedirle, con un fervor desesperado, que hiciera algo por su hijo. A medida que hablaba, las lágrimas brotaban de sus ojos y su dolor se convertía en una súplica, una plegaria en la que ella misma no sabía si aún esperaba una respuesta. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica, toda expectativa. En medio de su desesperación, María abrió su maleta y mostró al Padre Pío el cuerpo de su hijo muerto. En un gesto lleno de fe, de amor y de dolor, le pidió que rezara por él, que le diera una bendición. María no pedía la resurrección, no pedía lo imposible, o tal vez sí, porque para ella no había otro camino, otra opción, otro lugar donde pudiera acudir. Era su última esperanza. El Padre Pío, con su característica serenidad y profundidad espiritual, no se asustó ni titubeó. Con una calma que solo los santos poseen, se acercó al niño muerto y, con una oración cargada de poder divino, impuso sus manos sobre él. María, aún entre sollozos, observaba atentamente, con la mirada fija en el Padre Pío y en su hijo. Y fue entonces cuando, ante los ojos de todos, comenzó lo que parecía imposible. El pequeño comenzó a mover sus brazos y piernas, como si la vida hubiera regresado a su cuerpo. Los músculos que antes estaban rígidos comenzaron a mostrar signos de actividad, y el rostro de María pasó de la desesperación absoluta a una expresión de incredulidad y asombro. El Padre Pío, sin perder su compostura, miró a la madre, con una paz que solo él sabía transmitir, y le dijo, con una voz suave pero llena de autoridad: «Mamá, ¿por qué lloras? ¿No ves que tu hijo duerme?» La escena, tan conmovedora como asombrosa, hizo que el aire mismo pareciera detenerse. María no podía creer lo que veía, pero allí estaba su hijo, vivo, moviéndose, respirando nuevamente. El milagro que acababa de ocurrir fue presenciado por quienes se encontraban en la sala. Nadie pudo explicarlo, pero todos lo sintieron. Un milagro había sucedido, algo más grande que la comprensión humana, algo que solo podía ser obra de la divina misericordia que había tocado la vida del Padre Pío. María, incapaz de comprender lo que había sucedido, abrazó a su hijo, sintiendo que el dolor de la pérdida se desvanecía y que la vida, en su forma más pura, volvía a llenarla de esperanza. El Padre Pío, con su gesto humilde y lleno de amor, no pidió más que una simple oración de agradecimiento, pues para él, el milagro era una muestra del poder de la fe, un regalo que Dios había otorgado a una madre que en su desesperación nunca perdió la esperanza. Este milagro, que para muchos parecía un acto de locura, se convirtió en una de las historias más asombrosas del legado del Padre Pío. La resurrección de aquel bebé muerto en los brazos de su madre no fue solo un milagro, sino un testimonio de la gracia divina que tocó un alma desesperada y transformó el destino de un niño y de su madre. La historia de María Genay y su hijo nunca será olvidada, y su fe se convertirá en una luz para todos aquellos que buscan la esperanza en la oscuridad. El milagro que se vivió aquel día en San Giovanni Rotondo dejó una marca indeleble en la vida de todos los presentes. El Padre Pío, con su humildad característica, nunca se consideró el centro de aquel prodigio. Para él, era simplemente un instrumento de la voluntad divina. María, al abrazar a su hijo resucitado, comprendió que la fe verdadera no siempre se basa en comprender, sino en confiar, aun cuando la razón no tenga explicación. A partir de ese momento, la historia de su milagro fue contada una y otra vez, dejando en todos una huella de esperanza inmensa. Hijo mío, esa ha sido la palabra de Dios. Si te gustó el mensaje, por favor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.